celulares listos para compartir y a vibrador para que no estén molestando a la mitad del mensaje. Dijimos que hoy íbamos a hablar una etapa complementaria a las dos de Pasión por la Cosecha que la pastora Yelitza nos estuvo enseñando por dos viernes, y doy muchas gracias a Dios por la vida de la pastora Yelitza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hoy yo quise simplemente traer un viernes más y complementar todavía en el punto de compartir a Cristo. Ya el viernes que viene, si Dios quiere, estaremos empezando Colosenses, que es un libro tremendo, cargado de poder de Dios para nosotros, para darnos edificación. Así que yo le pido que lo estudie para el próximo viernes. Pero hoy tenemos entonces lo que he titulado El Evangelio a puertas cerradas. No estamos diciendo el Evangelio, vamos a cerrar la puerta porque vamos a predicar el Evangelio. No, lo que estamos hablando es el Evangelio a puertas cerradas. Cuando el asunto no se presta mucho para predicar el Evangelio, para compartir a Cristo. ¿Qué hacer? Porque es claro que Cristo quiere, número uno, que prediquemos el Evangelio, y número dos, que hagamos discípulos. Ya hemos hablado que no todos tenemos la misma habilidad, ni la misma capacidad, ni los mismos dones, pero que en general como cuerpo debemos de ir buscando eso, porque si eso es lo que Dios quiere, eso es lo que a nosotros nos corresponde. Amén. Vamos a leer una escritura en 2 Corintios 5 y leamos del verso 14 hasta el verso 19. Un saludo a toda persona que se conecta. Desde donde quiera que estás, mándanos un saludo desde tu ciudad para saber que estás ahí y nos gozaremos, y también te mandaremos un saludo hasta donde nos estés viendo. Bienvenidos también. Buenas noches. 2 Corintios capítulo 5 y versos 14 al 19. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra, ¿quién tiene otra palabra que para constriñe? ¿Alguien en alguna versión? Nos convence, nos obliga, es una fuerza. Convence en esta versión, obliga en la otra, pero sin embargo, recuerde esa palabra de obligar, hay que tener cuidado, porque no es que alguien me obliga, sino que es una obligación que yo adquiero por el Espíritu Santo. ¿Cuántos entendemos eso? Que en Dios no hacemos las cosas porque alguien me obliga, pero el Espíritu Santo me constriñe. Esto es lo que en la versión normal que leemos acá, nos empuja, nos impulsa. Dice, el amor de Cristo, vamos a decirlo así, nos impulsa. Diga, nos impulsa. Porque ese es lo que el Espíritu Santo hace. Quiere que entendamos esto. Pensando esto, que si uno murió, todos murieron. Luego, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y aquí ya sabemos que está hablando de Cristo, su sacrificio en la cruz, que Él murió por todos. O sea, lo que está diciendo es que cuando Cristo fue a la cruz, fíjese esto,
no fue solo. ¿Quién más estaba ahí? Todos. Toda la humanidad. Él cargó, Dios cargó sobre él a toda la humanidad. Y acabó en la cruz con el hombre viejo, con Adán. ¿Por qué? Porque Cristo estaba restaurando la humanidad a un nuevo hombre. Entonces, eso es importante entenderlo ahí. Todos murieron. Verso 15. Dice, y por todos murió, para que, aquí viene, los que viven, ya no vivan para sí. Ayúdeme, ¿qué es vivir para sí? Vivir para mí. Para mí. Uno mismo. Para nuestros planes, lo que se llama egoístamente, ¿verdad? Solo para mí. El asadón, ¿verdad? Dicen, así como el asadón, nada más para acá. Pero dice acá que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Está claro eso? ¿Verdad? Como Cristo ya hizo este sacrificio, tú y yo, que estamos vivos y que le hemos reconocido, porque hay gente que no la ha reconocido, y al que no le ha llegado la luz, no podemos forzarle a que le llegue. O sea, lo que podemos hacer es orar, que Dios se le revele. Pero los que ya vimos que Cristo es real, que Cristo murió por nosotros, entonces dice, no debemos vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto es Cristo. ¿Para quién debemos vivir? Para Cristo. Para Cristo. Así de sencillito. El 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Fíjese esa parte. Es un verso medio raro porque usa un lenguaje que nosotros no estamos acostumbrados, pero quiere decir, a nadie conocemos ya en el ámbito humano. ¿Por qué? Porque ahora surgió una nueva creación, que es lo que va a hablar en el verso siguiente, y él dice, ni aún a Cristo, aún si a Cristo lo conocimos así como un ser humano, no, ya no, porque ya sabemos que él murió y resucitó como un nuevo hombre, pero todos nosotros, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, todos digan en Cristo, eso es clave. No dice si alguno está en la congregación, si alguno está en la membresía, si alguno está en la denominación, no, aquí es si alguno está en Cristo. ¿Qué sucede con él? Nueva criatura es. ¿Cuántos pueden decir? Ese soy yo. Ese soy yo. O esa soy yo, ¿verdad? Nueva criatura es. No es que nos echaron un parchecito. No es que nos agarró un bote de make-up y nos dio una chuleada. La nueva criatura viene de adentro. Es más, de afuera seguimos siendo casi iguales, excepto que el Señor hermoseará a los humildes con la salvación. Y eso es lo que nos ayuda, darle gracias a Dios. Si no, cuando no éramos cristianos, hermano, cuando no éramos de Cristo, algunos de nosotros éramos medios feos, y no hablo de rasgos, feos en sentido, esa persona qué fea. ¿Te identificas? Los modos, la actitud, lo que vivía. Pero cuando viene Cristo y nos hace nuevas criaturas, puede ser que fallemos en algunas cosas, claro. Pero el ser nueva criatura, esto es demasiado grande, hermanos. Demasiado, porque esa nueva criatura nos enseña que ya ahora quien está en Cristo, aparte de que nació de sus padres, ahora ha nacido del Espíritu. Y
del Espíritu de Dios. Nació de la simiente de Dios. Imagínense eso. Nacimos de la simiente de Dios. Ahora, estoy plantando una plataforma aquí, poniendo una plataforma para llegar a donde queremos llegar. Porque esto lo tenemos que entender si vamos a querer ayudar a alguien. Porque si yo no entiendo qué es ser nueva criatura, no le voy a poder ayudar a nadie a ser nueva criatura, porque voy a pensar que en la religión que está bien. Voy a decir, no, pues ya va a la iglesia, pues está bien. Pero si no es nueva criatura, no es nueva criatura. Y entonces mi obligación como creyente es ayudarle, nada más. Yo no puedo empujarlo, no lo puedo forzar, no lo puedo regañar, no. Todo lo que puedo hacer es ayudarlo a que pueda ver la luz de Cristo. Ya viendo la luz de Cristo, pues él sabe por dónde se va o ella sabe por dónde se va. Pero 17 otra vez, este verso es clave. De modo que si alguno, esa palabra alguno en la versión en inglés dice if anyone, para que no quede dudas. Anyone quiere decir hasta maduro yo. Cualquiera que uno diga, no, por esa persona que ha hecho esto, lo otro, si viene a Cristo, fíjate, si viene a Cristo, no es que así como está, no, si viene a Cristo y está en Cristo cualquiera, entonces nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuáles son esas cosas? Las cosas de lo que habíamos vivido. Los errores del pasado, las mentiras que todos echamos, no se haga, las cosas malas que vivimos. Pero dice, todo eso pasó, ¿no se alegra de eso? ¿No? Sí, amén. Pasaron, ya no son. Es más, hay mucha gente, creyentes, que todavía van a Dios cuando oran y Señor, soy un miserable, no valgo nada. Y Dios, ¿qué está orando mi hijo? Si yo lo santifiqué con la sangre de mi Hijo Jesucristo, ¿cómo que no vale nada? Claro que vale la sangre de Cristo. Simplemente porque nos enseñaron a orar así, no quiere decir que vamos a seguir orando así, porque cuando entendemos que nosotros ahora somos nación santa, ¿cuántos dicen amén? Amén. Real sacerdocio, amén. Pueblo adquirido por Dios, imagínate. Es cierto que tenemos que tener humildad, pero no andar tipo cucaracho. Somos hijos de Dios, ese es el título más grande. De ahí para allá, olvídese de cualquier otro título, pero somos hijos de Dios. Verso 18, por favor. Vamos hasta el 20. No, hasta el 19. Dice, y todo esto proviene de Dios. Diga fuerte, todo viene de Dios. Todo viene de Dios. O sea, hablando de ese nuevo nacimiento, esa nueva criatura, las cosas viejas que pasaron, nada nosotros hicimos, amados. No fue algo que tú y yo nos esforzamos, no fueron los ayunos, no fueron las oraciones, no fue el asistir a la reunión, nada. Dice, todo proviene de Dios. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? Alguien diga, ¿qué quiere decir la palabra reconciliar? Regresar la comunicación. Que regrese la comunicación. Muy bien, ¿alguien más? Reconciliar. Vamos a hablar un poquito en esa palabra. Conectar de nuevo. Conectar de nuevo. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué habría que reconciliar? Porque estaba quebrada. Estábamos enemistados, estaba quebrada la conexión, la comunicación. Y entonces reconciliar es que se perdonó lo que
La falta que restableció lo que se debía de restaurar para que esa persona pudiera otra vez estar en comunión. Todos digan en comunión. en comunión. Comunión con Dios. ¿Cuántos conocen algún esposo y esposa que alguna vez han andado enojados? No digan si están aquí, pero... En otra congregación. Aquí no. Sí, por allá por Nuevo México, por allá. Pero cuando están enojados, pues no se hablan, ¿verdad? Y le dice, dile a tu papá que quién sabe qué. Y el esposo también manda a decirle a tu mamá, y ahí están en el cuarto, pero están como que dile y dile. Porque No hay comunión. está quebrada la comunión. Pero cuando, oiga, a mi esposa y a mí nos ha tocado ver muchas parejas que, ya decimos, no hombre, estos ya quebraron, no hombre, andaban bien. Y al rato andan como palomos, becho y qué bueno, ¿verdad? Pero eso es que se restablece Sí. otra vez la comunión. Dios hizo eso, hermano. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios. Dice ahí, Dios lo hizo, Él nos reconcilió consigo mismo y lo hizo por Cristo. Aquí debe quedar claro que no es que yo, no, hermano, es que yo sí, de verdad le puse ganas. ¿A qué? Lo que tú le hubieras puesto ganas no te hubiera podido traer. Pero el confiar en Cristo sí nos hizo venir porque Dios fue el que nos trajo. Aleluya. Y entonces dice, ahí la última frase del verso 18, que aquí es clave para lo que estamos hablando, dice, y nos dio, ¿qué cosa nos dio? El misterio de la reconciliación. Diga fuerte, yo Yo tengo un ministerio. tengo un ministerio. Usted creía que no, que yo, que cómo. Sí. Pero dice que nos dio el ministerio. Ministerio es el de un ministro. El ministerio es un ministro que ministra. Es ministrar algo. ¿Y qué es lo que ministramos nosotros? ¿Qué dice ahí? La reconciliación. Somos ministros de la reconciliación. Nosotros no reconciliamos, pero somos los ministros para que se lleve a cabo la reconciliación, porque la reconciliación ya la hizo Dios. Amén. Pero estas personas no saben como nosotros no sabíamos. Exacto. Amén. Vivíamos ignorantes de esto que había sucedido, pero alguien nos ayudó. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Alguien nos ayudó y sirvió como ministro de reconciliación. Aunque esa persona no supiera lo que estaba haciendo, era lo que estaba haciendo. Nos estaba ayudando a abrir los ojos para que pudiéramos creer. Y terminamos en el verso 19. Y dice, o sea, este es el ministerio de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo, ¿a quién? Al mundo. Al mundo. Los que están en la church, ¿verdad? No. ¿Quiénes? Al mundo. Todos. Todos. Reconciliando. Y esa parte debe de ser clave cuando consideramos el participar el evangelio. Porque si no entendemos eso, nosotros vamos a decir, no, ese vecino mío, no hombre, ese está perdido. Ese va directo al pozo. Ese va al fuego. ¿Y cómo? Si acá dice que Dios reconcilió consigo al mundo, y luego fíjese, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Amén. ¿No es grandísimo eso? Sí. Amén. Tú ponte a pensar, ponte a pensar cualquier persona que tú ves, que tú dices, híjole, esa persona es un pecador de primera. Pero pregunto yo, ¿le fueron ya perdonados sus pecados a ese pecador de primera? Sí. Fíjese, sí le fueron perdonados. ¿Cuándo? Hace 2000 años. Cuando Cristo hizo el sacrificio por el mundo.
Y entonces, ¿por qué esa persona vive en el pecado? Porque le pasa lo mismito que nos pasaba a todos nosotros. No sabe. No sabe que ya alguien pagó por sus pecados. Y alguien dirá, pero si ya le han dicho, sí, pero no se lo han dicho suficiente. Ya ves que al niño le dices, vete a dormir. Y tienes que decirle varias veces. Y no es que no le dijiste. Por acá veo una sonrisita. Porque le dicen. De pasada les digo que me da mucho gusto ver a los adolescentes acá, porque es importante aprender la palabra de Dios. Entonces, a mí me dijeron más de una vez que Dios me amaba y que ya me había perdonado los pecados. Me lo dijeron muchas veces. Y no entendía. Pero uno puede decir, pero es tan fácil, es tan claro. Pero es como el gol, ¿no? Cuando no entra, no entra. Patada y no entraba. Y así mi amigo trataba de compartirme el evangelio, pero no llegaba. Pero gracias a Dios que hizo algo más. Y eso es lo que vamos a hablar acá en un momento. Dice, Dios estaba en Cristo, verso 19, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y otra vez, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nota que arriba dice el ministerio. Y ahora dice la palabra. No dice que nosotros reconciliamos. Nada más traemos la palabra que sirve para que alguien se pueda reconciliar. Pero nos lo dice dos veces. ¿Lo están viendo ahí? Las dos veces está hablando de que nosotros somos responsables de la reconciliación del mundo con Dios. Y cuando mamá te dice algo dos veces hay que poner atención, ¿verdad? Sí. Y cuando Dios nos lo dice dos veces hay que poner más atención. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, con estos versos yo quise poner una plataforma y decir que Dios nos ha encargado a todos, independientemente de lo que hacemos en la congregación, nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Vuelvo y repito. El cuerpo de Cristo es eso. Ese es un cuerpo con muchos miembros. Y entonces no todos somos buenos para todo. Algunos somos mejores en cierta área, otros en otra. Pero al fin, cuando por ejemplo se mete un gol, no se puede meter con la mano. ¿Con qué se tiene que meter? Con el pie. Con el pie. Cabeza. Sí. Cabeza, hombro, rodilla y pie. No, es otro canto de Sebastián. Con el pie, con la cabeza. ¿Con qué más? ¿No más? Rodilla. ¿Rodilla también se vale? Sí. Menos la mano. Menos la mano. Hasta el pecho también, ¿verdad? Sí. Espalda, Chuy, acá está. Con lo que sea menos mano o brazo. Bueno, ve. O codo menos, no, te ponen un penalti ahí. Entonces lo que quiero que vea es que ahí en el gol, los brazos y las manos pudieran decir, no hombre, yo aquí estoy diokis. Pero no, pero sirven para balancear, ¿verdad? Cuando el hombre va corriendo a meter el gol. Entonces lo que quiero que veamos es que en Cristo todos servimos para algo, pero que en conjunto se haga el trabajo. Amén. Amén. Que en conjunto lleguemos a donde queremos llegar. Entonces, ¿qué queremos llegar? Bueno, queremos reconciliar a la gente con Dios o darle la palabra de reconciliación. A veces nos engañamos pensando que la gente no quiere. ¿Cuántos han dicho alguna vez? No, hombre, es que la gente no quiere, ¿verdad? Yo he dicho alguna vez también ustedes. Es que la gente no quiere. No quiere. Y luego en nuestra cultura, por lo menos acá en Estados Unidos, no sé, en otras culturas, otros países que nos estén escuchando, pero en Estados Unidos la gente vive muy encerrada, muy puerta cerrada. Pueden estar dos apartamentos a la par, pero los de aquí a veces ni conocen a las otras personas que viven al otro lado. ¿Por qué? Porque no quieren meterse
en líos, que quién sabe quién será, y como acá ya sabes el asunto, entonces hay que ser cauteloso, y a veces podemos decir, pues no podemos llegar a ellos, pero podemos preguntarnos, porque los discípulos del primer siglo enfrentaron no viviendas así cerradas, pero mentes muy cerradas. Porque acuérdense que ahí estaban los fariseos y los saduceos y el judaísmo, pero a flor de piel, y eso era difícil. Y sin embargo, ellos pudieron lograr ser ministros de reconciliación con tan poquitas herramientas. Básicamente, mire, ni la Biblia tenía, para empezar. O sea, para terminar, ni la Biblia tenían. No tenían micrófonos como nosotros tenemos, mucho menos Face, ni autos, ni carro, ni troca. O sea, que a lo mejor un burrito ahí, una mula, un caballo, pero la mayor parte se le echaban a pie. Y nadie se quejaba. Con sus chanclitas llegaban a donde... Pachanclas, dijo una niña. ¿Qué nos da Cristo en el cielo? Le dijo una mamá a una niña, no, hija, pórtate bien, porque mira, Cristo tiene grandes cosas que nos va a dar cuando lleguemos al cielo. Pachanclas, dijo, porque ella había visto en la escuela dominical que Cristo andaba con puras chanclas ahí, y seguro que a mí me da pura chancla. Pero no es cierto. Esa era una ilustración. ¿Cómo lo lograron? Eso es lo que yo voy a tratar de ayudarles o de ayudarnos a entender. Número 1, primer punto, como dice la pastora. ¿Cómo eran esos discípulos? Hay que preguntarnos cómo eran esos discípulos del Señor que lo lograron. Diga, lo lograron. Lo lograron. Porque, mire, Pablo llega a un punto donde dice, pues yo ya estoy listo para irme, porque pues ya acabé, he corrido la carrera, ya acabé lo que me encargó, y le sobró tiempo, vaya usted a creer. O sea, se podía sentar en la mecedora y decir, pues ya, es que todo, desde acá hasta acá, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y luego dice, no prediqué donde Cristo ya hubiese sido predicado, sino donde no lo conocían. Amén. Y lo logró junto con todo el equipo y todos los demás hermanos que trabajaban. Entonces, hay que ver cómo eran esos discípulos. Diga, ¿cómo eran? Bueno, mire, número 1, eran nacidos de nuevo. O sea, en primer lugar, dentro del punto 1, es que eran nacidos de nuevo. El mensaje que Pedro, que Pablo, que todos estaban predicando era arrepiéntanse. Y ese arrepentirse, que en el griego es metanoia, quiere decir cambien de mente. Y cambiar de mente era que antes vivías para ti mismo, ahora ya no. Arrepentirse quiere decir que ahora vas a vivir para Cristo, como lo acabamos de leer, lo leímos, ¿verdad? Bueno, entonces, eran nacidos de nuevo. ¿Por qué? Porque recibieron lo que Cristo había hecho por ellos, como nosotros lo hemos recibido. La salvación así se recibe. Todos venimos a Cristo por poner la fe en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. No la ponemos en San Judas, ni en la religión, ni en nadie, en ningún otro santo, porque la Biblia dice, no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podemos ser salvos, solamente en Cristo. Entonces, eran nacidos de nuevo porque cambiaron de mente, y el otro punto clave ahí es que, y decían, y estos anuncian que hay otro rey. ¿Ve? Este es el segundo punto en este primer inciso, que cambiaron de mente, pero también reconocían al rey. Y ves, a veces el problema que nosotros hacemos al evangelizar a alguien o al tratar de ayudar a alguien está en problemas, vamos a decir que está preocupada por un hijo, por una situación, por lo que sea.
Y entonces llegamos nosotros queriendo ayudarle y le decimos, no, mira, Dios te va a ayudar. Bueno, hasta ahí eso sí es cierto. Dios te va a ayudar. Cree en Cristo. No, pues está bien, sí creo en Cristo. Bueno, ya creíste, vamos ahora que se resuelva todo. Y la persona cree en Cristo, pero no reconoce a Cristo como su rey. Si de por sí eso para muchos creyentes es algo como raro. ¿Por qué es raro? Porque nosotros no vivimos aquí en una monarquía. Alguien me dice, ¿cómo se vive en una monarquía? O sea, donde hay rey. En un país donde hay rey. El rey manda. Lo que dice el rey. ¿A poco no oyeron la canción? Palabra de rey. Es que lo que dice, eso no se discute. Si el rey dijo que esta pared puede ser para nosotros gris, pero el rey dijo es verde. Y no hay cómo alguien vaya, no, mi rey, pero mire que ya dije que es verde, pues ¿qué le buscas? Sí. Es que, y ahí uno dice, ay, pero qué feo. Pues hazle como hazle, pero cuando es el rey, es el rey. Y mira, te lo pongo ahora con naranjas, o con otro ejemplo. Nosotros decimos, 1 más 1 más 1, ¿cuántos dan? 3. Pero el rey dice, 1 más 1 más 1 es 1. Padre, Hijo, Espíritu Santo son 1. Y uno dice, no, Padre, pero son, ya te digo que es 1. Y reconocer al rey, hermano, en ese sentido. Mire, un día va a venir el rey a establecer su reinado en toda gloria y majestad. Ese será un día glorioso, pero ahora mismo no es que el rey no reina, pero el rey reina en los que lo reconocemos, en las vidas de los que reconocemos que tenemos un rey. ¿Cuántos tenemos un rey? Amén. ¿Cómo se llama ese rey? Cristo. Jesucristo fue coronado rey para juzgar a vivos y muertos, para gobernar sobre todo, para dar la palabra final. Y la palabra final, aquí está, Él la ha dado. Todo lo que dice aquí en su palabra es palabra del rey. Y entonces, lo que le estaba diciendo, el ejemplo, cuando viene esta persona, queremos ayudarle, queremos ministrarle y le decimos, mira, si crees en Cristo, pídele a Dios. Pues sí, le pedimos a Dios que le ayude, pero la verdad es que esa persona no le enseñamos a ponerse bajo el mandato del rey. ¿Sí me puedo explicar? A poner su vida a la orden del rey. Porque si no, ¿cómo? Yo sé que alguien me dirá, bueno, pero le voy a enseñar más. Está bien. Yo no digo que el mismo día. Pero lo que quiero decir es, no la dejes a la persona a medias, porque si no, se le va a crear un evangelio equivocado. ¿Cuál es ese evangelio equivocado? El que dice, no, pues yo voy a la iglesia, fíjate. Sí voy. Yo soy de Cristo porque yo voy a la iglesia. Pero no está comprometido, no estudia la palabra de Dios, no se preocupa de las reuniones de la iglesia. ¿Sí me estoy explicando? O sea, viene, ¿cuándo? ¿Cada cuándo? Cuando quiere, cuando puede, cuando es conveniente. No puedes ir amén, diga ouch. No estoy tratando de pisar callos, pero esa es la verdad. O sea, a veces yo sé que la persona tiene trabajo, etcétera. Entendemos. Pero estoy hablando de ese evangelio equivocado porque le dijeron nada más acepta a Cristo y ya. Y sí es acepta a Cristo, pero también es reconócelo como rey. Así que diga conmigo, hay que aceptar a Cristo, hay que cambiar de mente, y hay que reconocer al rey. O sea, esas son las partecitas básicas de llevar a alguien a que venga a Cristo. Yo sé, alguien puede decir, no, pastor, le está haciendo más difícil. Déjame nomás orar por ella o por él y a ver qué sale. No, aquí no se trata de ver qué sale, que tiene que salir bien. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, número uno, ¿cómo eran esos discípulos? Eran nacidos de nuevo porque cambiaron de mente y reconocían que había un rey. Para ellos, el reino y su rey era lo máximo. Y para nosotros debe de ser igual. Debe de ser igual. Ahora, también esos discípulos aprovechaban las oportunidades. Diga, oportunidades. Mire, cuando hablamos de oportunidades, estamos hablando de eventos que se nos presentan. Por ejemplo, yo tengo ahí un par. Hechos capítulo 2, verso 1, por favor. Hechos 2, 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Cuando dice que estaban juntos, eran todos los creyentes, porque eran no solamente los apóstoles, sino los creyentes. Y ahí fue el día que a Dios le plació enviar el Espíritu Santo, por primera vez a la tierra. La inauguración. Y entonces, verso 2 dice que de repente vino un estruendo como un viento recio que soplaba. O sea, no sabemos cómo exacto, pero cuando has oído un fuerte viento, como un ciclón, y se oía ese ruido, aunque no estaba el viento, y afuera del aposento alto había miles de gentes que habían venido, y entonces empezaron a asombrarse porque hablaban en otros idiomas, y Pedro, rápido por el Espíritu, sale y les dice, no, caballeros, estos no están borrachos, porque lo que la gente dice, no, hombre, están borrachos. Pero Pedro dice, son las 9, señores. ¿Cómo que a las 9 no nos emborrachamos? Más tarde sí, pero ahorita no se cree. Eso lo dije yo, porque si no me reclama Pedro cuando llegue. Pedro dijo, no, son las 9, ¿cómo que vamos a estar borrachos? No, esto es lo que el Espíritu Santo, lo que Dios dijo acerca del Espíritu Santo, y se aprovecha de esa oportunidad con el valor del Espíritu Santo y les da un mensaje que dice al final del mensaje, al oírlo se compungieron de corazón. Y fíjese, o sea, quedaron ahí listas, las manzanas listas para cosecharse, porque dijeron, señores, ¿qué debemos hacer? Y Pedro dice, pues arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados y reciban el don del Espíritu Santo. O sea, lo que te estoy hablando es que esta gente aprovechaban las oportunidades. También en el capítulo 3, verso 11, 3:11, Pedro y Juan, dice el verso anterior, subían al templo a la oración. Estaba un cojo, estoy hablando de los versos anteriores, estaba un cojo ahí sentado a la puerta que se llamaba La Hermosa y pedía limosna. Cuando vio a Pedro y a Juan, les pidió. Pedro le dijo que lo mirara atentamente y Pedro, por el Espíritu, le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Pregunto yo, ¿se levantó? Sí. No. Lean el verso, dice, lo jaló de la mano. Y levantándolo, Pedro. Eso es muy osado. Es que ahí está. Si uno quisiera, todos nosotros cuando oramos por alguien, Señor, que se levante, que se levante. Pero Pedro no dijo, Señor, que se levante. Él lo levantó. Y al levantarlo, dice que se afirmaron los pies y tobillos. Y no es que andaba así medio zombie. No, dice que entró andando y saltando junto con ellos. O sea, una sanidad tremenda. Ahora, ¿sana Dios hoy? Sí, yo lo creo. Aunque oremos las veces que oremos y cierta persona no se sana, yo voy a seguir creyendo que Dios se sana porque Él dijo que ya nos sanó. Amén. Lo demás nosotros no lo entendemos, pero ahí seguimos adelante hasta que Dios nos enseñe diferente. Pero el verso 11 es el que iba a leer y dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado,
todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro, ahí está otra vez aprovechando la oportunidad. ¿Ves? No llegó a este asunto y dijo, no, señor, mire, pues vamos a gozarnos porque ya Dios nos sanó. No, a predicar la palabra. Porque predicar acá es lo más importante que la gente conozca. Entonces, eran nacidos de nuevo porque cambiaron de mente y reconocían al rey, aprovechaban las oportunidades y luego lo tercero en este punto 1 es que, y que es muy importante, seguían la dirección del Espíritu. Diga fuerte, debo seguir la dirección del Espíritu. En ese mismo capítulo 3, ahí estaba la dirección, pero lo vemos más claro en el capítulo 8, verso 26, por favor. La mayoría de los versos, o todos, los vamos a ver en Hechos, así es que tal vez no diga Hechos, pero solo acuérdese, si es otro, se lo diré. Pero en Hechos 8, 26, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Cómo normalmente es un lugar que es desierto? ¿Cómo es? Seco. Seco, solo, caluroso quizá, ¿no? Sí. Porque el desierto, me imagino que ya ve que se ponen muchas calaveras y todo ahí, nopales. Entonces, Felipe, si hubiera sido nosotros, hubiera dicho, Señor, no se puede por rumbo de Galveston o por otro, porque Cancún, ¿verdad? Perdido. No. Felipe dijo, por el de camino que es desierto, sí, Señor. Sir, yes, sir. Yes, sir. ¿Verdad? Y se levantó, verso 27, se levantó y se fue. ¿Y qué? El Señor le tenía una multitud a Felipe. No. ¿Quién andaba por ahí? Un etíope. O sea, para nosotros ver que para Dios una persona es importante. A veces que, Señor, yo quisiera ganar muchos, pero hay que empezar con uno. Hay que empezar con uno que podemos invitar. Felipe, el gran evangelista, lo llamó el Espíritu para ir y unirse a este carro y ministrarle la reconciliación a este eunuco. También en el verso 29 dice, ahí mismo, capítulo 8, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. No, pues ya que es así, hasta yo, ¿verdad? O sea, con esas instrucciones tan específicas, pero acuérdense que Felipe solo recibió y dijo, ve por este camino. Y cuando fue, vio que iba ese señor ahí, que era un funcionario. Se cuenta que era un concejal, por decir así, que llevaba mucho séquito, muchos seguidores y guardias y todo. Pero dijo, ¿y ahora qué hago? Que a lo mejor ni me deja acercar. Pero luego el Espíritu Santo le dice, ya bien específico, acércate y júntate al carro. Y se acercó y oyó que el eunuco, que era gente de plata, porque imagínense, había comprado un Antiguo Testamento. O sea, llevaba, por lo menos el libro de Isaías ya lo llevaba. Y aquellos libros eran rollos. Y entonces iba con el rollo ahí dándole vuelta y iba leyendo la parte que como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, dijo Felipe, ahí está. Pero fíjese la oportunidad que aprovechó Felipe, porque le dice, así caminando ahí donde iba en el carro, 0 millas por hora, ¿verdad? Nada más así al paso que podían caminar los esclavos, y le dice, pero entiende lo que lees. El eunuco podría haber dicho un montón de cosas, como, claro, pues por eso compré el libro, pues tú qué te crees. Pero como era sincero y Dios lo había llevado ahí, el eunuco le dice, ¿y cómo voy a poder si nadie me enseña? Y el eunuco percibió que Felipe sabía y dice que lo invitó a subirse al carro y a que le enseñara. Y dice, partiendo desde esa escritura, le contó
el evangelio del Señor Jesús. De tal manera que por el camino pasaron por cierta agua. O sea, Felipe fue hasta ese punto, ¿no? Y Jesús nos dijo que el que creyera y fuera bautizado será salvo. Y el eunuco dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, pues si crees, sí puedes. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué testimonio más poderoso? Nos gana a muchos de nosotros acá, porque hay muchos que ya lo han recibido y nunca se han puesto de pie y dicho, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Importante. Un poquito más emoción. Amén. Sí, porque esto es importante, hermano. ¿Sabe por qué? Porque si no decimos eso, siempre el sofanazo, ¿cómo se llama? Dijo la semana pasada me andaba ganando sofanaz, el sofá, ¿verdad? Ya no fue sabanás, ahora fue sofanaz. El sofanaz y el satanás y todo se va a querer ganar, robar lo que ya Dios te dio, pero cuando lo proclamas, cuando lo anuncias, el eunuco ahí nuevecito dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Poderoso eso, hermano. Bueno, entonces, número 2. Ya vimos cómo era. Nacidos de nuevo, aprovecharon la oportunidad, seguían la dirección del Espíritu. ¿Cómo lograr evangelizar cuando la gente no quiere? La gente está con puertas cerradas, no quiere. Bueno, ¿cómo? Aquí voy a ir como en tierra de pobre. Ustedes me siguen con las escrituras que están ahí, que se les va a poner Rocío. Y yo voy a ir mencionando. Todas del libro de los Hechos. Vamos a empezar ahí del verso 34, donde dice, aprovechaban las preguntas de la gente. En este caso, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto. Fíjese esa pregunta. Dime, ¿de quién habla? ¿De sí mismo o de algún otro? Ahora, yo sé que alguien puede estar pensando, no hombre, y si me preguntan a mí eso, ¿y qué voy a decir? Bueno, ¿cuántos saben que el Espíritu Santo vive en nosotros? Entonces, y Cristo dijo, no se preocupen, el Espíritu Santo les va a dar de qué hablar. Pero tienes que estudiar, tienes que aprender, no es que te va a dar así de que te la pasas toda la semana viendo Amar a Muerte y luego te va a salir de la Biblia, no te sale. Tienes que leer la Biblia para que el Espíritu Santo saque lo que ya hemos puesto ahí. Entonces, pero la gente nos hace preguntas, ¿sí o no? Muy a menudo. Pero tal vez no te hace preguntas como esa. Pero las preguntas que la gente te va a hacer es, por ejemplo, qué feo está el mundo, ¿verdad? Cuando la gente dice eso, no es para que tú le digas, sí, mano, no, hombre, qué bárbaro, mejor ya me voy porque está bien feo aquí. Y se te fue la oportunidad. Se me pega todavía, dice. Se me pega. No, te dijo esa pregunta para que tú que tienes a Cristo, que tienes otro panorama, que tienes la vida de Dios, le digas, pues fíjate que hay muchas cosas que uno puede estar pasando, pero yo confío en Dios. Y yo sé que Dios en todo momento cuida de nosotros. Si confiamos en Él. O sea, ya empecé a predicar y tal vez no quería, pero ni modo. Dice mi esposa, te vas con todos los caballos luego. Sí. Pues cada quien, ¿verdad? Cada quien le damos por la forma como uno le puede dar. Pero aquí es aprovechar las preguntas. Es uno. Porque estamos tratando cómo lograr evangelizar cuando la gente no quiere. Aprovecha cuando la gente te hace una pregunta. O otra pregunta que muy comúnmente la gente te hace, mira, es esta. Estás, por ejemplo, en una fiesta, en una reunión, y alguna persona te dice, ¿y qué hacen ahí en tu iglesia? Fíjate. O a veces te dicen, ¿qué hacen en tu religión? Y no es para decirle, hey, cálmate, yo no tengo religión. Y que no, espérate, eso déjalo para otro día. Déjalo que se desahogue por ahí, porque eso es lo que ellos conocen. Pero cuando dice, ¿qué hacen? Casi te está diciendo, háblame de algo que tú has aprendido allí. Y entonces
no descargando toda la carne en el asador, pero le hablas aquí de lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque si le dices, fíjate que el pastor es así, así, pues, quién sabe quién será el pastor. Fíjate que los miembros son así, así, no conozco a los miembros. Pero cuando le dices, fíjate que yo antes no tenía paz, pero ahora Cristo me ha llenado de una paz que no importa lo que venga a mi vida, yo sonrío y vivo en paz. ¿No es eso poderoso, no? Y lo que la mayoría de la gente batalla es con falta de paz. Pero tú le cuentas lo que Cristo ha hecho en ti, obviamente. Aquí hay que ser genuino, digan genuino. Genuino es que no eres falso. No le vas a decir que tienes paz y estás todo preocupado. Imagínate que dices, fíjate que yo tengo mucha paz y truenan los dedos y más que el chicle, estoy lleno de paz. Ay Dios, estoy lleno de paz. No, hombre, no te lo va a creer. Porque si no tienes paz, no tienes. Pero tú dile lo que sí tienes. Cuéntale lo que Dios ha hecho en ti. Segundo, ¿cómo lograr evangelizar? En el verso 40... dice que Felipe fue arrebatado. Ahí sucedió un milagro. Él estaba con el eunuco y el Espíritu arrebató a Felipe y lo transportó. Eso es de otra galaxia, yo. Sí. Porque él estaba acá con el eunuco, el Espíritu lo arrebató y lo puso en otra ciudad. Y todavía no traía el cuerpo glorificado. Pero Dios puede hacer lo que quiera, ¿no? Sí. Y eso está registrado ahí. Dice el eunuco, no le vio más. Dice, ¿dónde está? Pero ya llevo a Cristo. Y se fue con Cristo hasta Etiopía. Y Felipe, transportado, se halló en otra ciudad, en el verso 40. Dice, pero Felipe se encontró en Azoto. Azoto se llamaba la ciudad. Y pasando, Felipe le decían Felipe el evangelista. Entonces, ¿qué creen que hizo pasando por las ciudades? Dice, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Parece ser que Felipe gastó o pasó su vida haciendo esto y llegó a Cesarea y aparentemente ahí se estableció. Porque cuando Pablo andaba en sus viajes misioneros, dice, y llegamos a Cesarea, a la casa de Felipe el evangelista, el cual tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, como que ya estaba ahí sentado o asentado en esa ciudad. Pero por lo pronto iba por todas las ciudades cumpliendo su asignación. Y aquí el punto es, ¿cómo evangelizamos? Cumpliendo lo que Dios nos da, cumpliendo la parte. Tal vez tu parte sea ayudar a alguien. Bueno, pues ayúdale. Tal vez tu parte dices, yo no puedo hablar, me trabo. Pero hay alguien que dice, yo sí puedo ir, pero no tengo auto. Hey, yo te llevo. ¿Sí me estoy explicando? O sea, estamos colaborando, diga colaborando. Para poder cumplir cada uno la asignación. El otro, ¿cómo logramos evangelizar? En Hechos 9:36. Hay un verso muy importante aquí porque va a hablar de Dorcas o Tabita. 9:36, vaya hasta allá por favor. Dice, había entonces en Jope era la ciudad, una discípula, diga fuerte, también hay discípulas. También hay discípulas. Para que nadie diga que aquí Cristo hace menos a alguien. En Cristo ya no hay varón ni mujer. No hay judío ni griego, no hay rico ni pobre, sino todo lo que vale es que la persona sea una nueva criatura. Amén. Alguien diga, gracias Señor. Gracias, Señor. Jope era una ciudad, estaba la discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, y yo leía que dice que en inglés quiere decir gacela. Entonces, abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Pregunto yo, ¿Tabita había sido salva por las limosnas y por las buenas obras que hacía? No, líbrenos Dios. Pero siendo salva y siendo discípula,
ella le gustaba hacer estas buenas obras. El caso es que se murió. Esto, no te puedo hablar así porque, híjole, pues me estaría como 2 horas acá y luego me dicen que ya tienen hambre. Entonces, y ahora que estuvo más flaco el pollo, ¿verdad? Pero el caso es que Tabita se murió. Pero ella ministraba con estas buenas obras. Ella hacía blusas, hacía prendas de vestir. Y las viudas vinieron a mostrarle a Pedro, mira lo que Tabita, o sea, ella se ganaba a la gente con estas acciones. Ahí, ojo, hermana Elena, usted que le sabe a la aguja esa doble, entonces ahí unos zapatitos ahí que va con una persona y haces unas buenas obras. No son para ser salvo, pero porque estás buscando acercarte, diga acercarte. Entonces, de alguna manera buscamos acercarnos. ¿Con qué? Con buenas obras de bondad y benevolencias. Capítulo 10, verso 24, también logramos evangelizar cuando en eventos especiales invitamos familiares y amigos íntimos. Ahí tenemos a Cornelio que dice que él convocó, la última parte, a sus parientes y amigos más íntimos. No invitó a los pachangueros, a lo mejor ni tenía pachangueros amigos, pero él dijo, yo voy a invitar a los que, a todos los que sé que van a realizar. A ver, Joel, si me ayudas ahí, por favor. Él dice que invitó a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Por qué los juntó? Porque iba a venir Pedro, hermano, a la casa de él, y un ángel le había dicho que le iba a hablar palabra que él necesitaba oír. Cuando Dios nos da algo así, es que hay que reunir a todos los más que nosotros podemos juntar, porque esto es para algo muy bueno. ¿Cómo evangelizamos? Capítulo 13, 42 y luego el 44, cuando te invitan a dar unas palabras. Pablo y Pedro muy seguido estaban en sinagogas. La sinagoga, de cuenta que era la reunión. Y cuando iban a la reunión le decían, hermano, si tienes alguna palabra de edificación. Y entonces, pues, a veces créeme que te van a invitar. Diga como Lucas, me van a invitar. Me van a invitar. Lucas es el niño que se sanó de cáncer. Porque dice, me van a curar, me van a sanar. Entonces, porque eso es importante decirlo. Y tú tienes que decir, me van a invitar. Y entonces cuando te inviten, no te cohibas, no digas, ay no, pero tú, ¿cómo crees? Ni sé hablar. Tú habla lo que Cristo ha hecho en ti. Amén. Nada más eso. Cuéntales lo que Cristo ha hecho en ti. Busca un verso de la Biblia que hable con Cristo, estoy juntamente crucificado, etc. Pero habla lo que Cristo ha hecho en ti. Usa palabras cuando te invitan. 16:25 en las cárceles, como Pablo. Tal vez un día, que ojalá que no te toque, ¿verdad? O ojalá que no te toque, pero que pero aprovecha, digo, pues estás ahí, entonces a ver a quién puedes consolar. No te pongas a predicar ahí como Jonás, porque te van a dar de cotorrazos, pero busca a ver a quién ministra, porque esto se trata de ministrar a alguien en las cárceles, como estaba Pablo ahí. También en el 17 dice que en la plaza, fíjese, una cosa que me llama a mí la atención es que normalmente los apóstoles predicaban en las sinagogas. Pregunto yo, ¿alguien sabe qué día se reunía la gente en la sinagoga? ¿Qué días? El sábado. ¿Algún otro día? No, el sábado nomás. Entonces, iban y les predicaban y decían, oye, el otro sábado ven y síguenos hablando. Pero pienso yo, qué bárbaros para aguantarse toda la semana. Pero diga, hay que trabajar. Hay que trabajar. Sí, pues también no vamos a estar de ociosos ahí, ¿verdad? Sí, había que trabajar. Pero Pablo dice en el verso 17
que aparte de ir a las sinagogas, capítulo 17 y verso 17 dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos, fíjese, y en la plaza cada día con los que concurrían. ¿En la plaza cuándo? Cada día. Digo, aquí sí hay muchos. Pero yo en una versión amplificada vi que cuando dice en la plaza, dice en el marketplace. ¿Cómo dice? Marketplace, ahí está. Eso me llamó la atención y hace más sentido porque ¿cuántos han ido a la tía Pancha? La pulga, ¿eh? El canino, es el asunto de donde venden la fruta. O sea, está ahí el produce, ¿verdad? Hay mucha gente por ahí y entonces a fuerza te acompañas con alguien, le invitas una limonada. Era lo que hacía Pablo, estaba en el marketplace y ahí estaba, dice que hablándoles con los que concurrían. También esto les va a gustar, 18:3, ¿dónde evangelizamos? En el trabajo. Nomás no se agarre todas las horas para hablar de Cristo, porque me lo van a correr y luego va a venir, pastor, yo estaba hablando de Cristo, pero me corrieron. No, es que así no, pero sí se puede, mire. Y como era del mismo oficio, Pablo era del mismo oficio que Aquila y Priscila, se quedó con ellos, fíjese, y trabajaban juntos. ¿Trabajaban los pastores? Sí. Los apóstoles sí. Trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y yo me imagino que estaban ahí tejiéndole y hablando, no hombre, Cristo es el Rey y Cristo es el Señor, pero no le paraban, porque hay gente que en el trabajo te empieza a hablar y luego te dice, pero párate, ponme atención, y pues quiere decir que dejes de trabajar para que le pongas atención. No, en el trabajo hay que ser cuidadoso, el patrón te contrató para que trabajes y tú debes de producirle. Pero a fuerza hay tiempos, diga, hay tiempos. Hay tiempos de descanso, hay tiempos de la comida, hay otros tiempos que el trabajo no está tan fuerte, tan pesado y que puedes trabajar. A veces si hay mucho ruido, pues no se puede, pero tú sabes, hay que buscar la oportunidad y sobre todo buscar cuándo es el momento preciso. Pero en el trabajo se puede. Hechos 19:1 también es importante aquí porque es hasta en el monte. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Las regiones superiores que andaba allá, si lees en la amplificada, es que andaba en la sierra. Y por allá se encontró unos discípulos de la doctrina de Juan, y entonces ya les empezó a ministrar ahí. Y así que hasta en el monte, si andas buscando las chivas, te encuentras a alguien. Pero no solamente ahí, en palacios, en barcos, en la playa, en casa rentada, diga donde sea. Pero que hay que buscar oportunidades y hay que buscar el momento preciso, el momento bueno, y hay que aprovechar cuando la gente nos pregunta. Porque cuando la gente pregunta es que ya está más lista que cuando tú te entrometes a decirle. Tú ora. Tú tal vez estás sentado junto a una persona que dices, yo quisiera hablarle de tu luz, Señor, pero ora que Dios dé la oportunidad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, en el punto número 3, 4 cosas imprescindibles, estas van a ser muy rápido, imprescindibles al compartir el Evangelio. Número 1, si vas a compartir a Cristo debe ser por amor, diga por amor. Por amor. Sí, porque cuando es por obligación, nadie te va a creer que lo que quieres es ayudarle. O sea, si tú dices, ay, tengo que ir a ganar porque si no, no tengo estrella en mi corona, y va a ver que andas detrás de la corona y no de él, no de ayudarle. Entonces, por amor, diga, por amor. Por amor. Otra cosa que aquí es imprescindible, hermanos, al ganar gente es que vamos a tener que relacionarnos. Todos digan relación. ¿Cómo es relación? ¿Qué es relacionarnos? Amistad, pasar tiempo, buscar, hablar, ¿verdad? Chatear, ¿cómo estás?
Porque si nomás le vas a buscar cuando le vas a hablar de Cristo, ¿no? Tienes que saludarle, tienes que ver cómo está. Y eso es relacionarnos. Invitarle a tu casa un café, un té, un mate. Entonces, relacionarnos. Número 3, dentro de esas 4 cosas, principalmente cuéntales del cambio que Dios ha hecho en tu vida. Mire, una preguntita aquí rápida. ¿Cuántos se han preguntado alguna vez, pero qué digo? ¿Cuántos han pasado por eso? ¿Qué digo cuando estoy con una persona? Bueno, aquí está la solución. No tienes que andar estudiando pasajes bíblicos ni nada. Para esto no. Porque lo más genuino es que tú en la plática le cuentes lo que Dios ha hecho en tu vida. Antes mi familia y yo teníamos muchos problemas, pero ahora que estamos en Cristo, enfatiza que estar en Cristo. Y trata de no meter mucho ahora, mucho menos vas a decir, ahora que estoy en la religión, ahora que estoy ahora que voy a la iglesia. No, enfatiza que estás en Cristo, porque se trata de llevar a la gente a Cristo. Pero cuéntales el cambio que Dios está haciendo en tu vida. Puede ser que sea poco, pero ese poco es mucho. Amén. Y número 4, que aquí es importante, sé paciente. Todos digan paciencia. Sé paciente porque alguien fue paciente contigo, ¿sí o no? Sí. Entonces, con tus hijos, amados, sé paciente. Yo sé que tú tal vez dices, hombre, pero ya deberían de estar acá. Sí, pero no están. Y entonces como no están hay que tener paciencia, pero nunca dejes de orar, y nunca dejes de dar ejemplo. Y cuando le hables a una persona y no quiere, déjalo, tú dale el mensaje, dale lo que Dios ha hecho en tu vida, invítalo, pero ten paciencia, porque el crecimiento lo da Dios. Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el que da crecimiento es Dios. Termino y concluyo con esto. Debemos de empezar, amados, con los que Dios ha mandado a nuestra vida, o con los que tenemos ya, por ejemplo, nuestra familia, o en este caso, mira, yo te cuento algo, y tal vez para cada persona que me escucha esto puede aplicar también, que muy a menudo, amados, no tenemos ni que andar yendo a buscar gente cuando estamos en una congregación. ¿Por qué? Porque casi continuamente alguien está viniendo a visitar la congregación, ¿sí o no? Sí. Y entonces lo que hay que hacer es buscar que esa persona no se vaya sin hacer una relación con alguien. Y entonces tú puedes decir, ay, Señor, yo no puedo hallar a nadie, pero mira, esa persona vino a visitarnos. Yo puedo hacerme amigo o amiga de ella. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y qué bonito fuera, ¿no creen? Que tú llegaras a una congregación y alguien se acercara para charlar en vez de que nadie te salude. Que es lo contrario, es feo eso. Llegas y te sientas y nadie te dijo ni hi, ni chao, ni how. Ni wow. Es otra historia, pero luego se las cuento. Ahorita. Es que un amigo mío americano, David, Pastor David, que viene, y entonces, ¿cómo le dije? Se estaban despidiendo. Ah, sí, nos estábamos despidiendo, y entonces yo le dije, ok, bye, y él me dice, ok, chao. How, le dije yo, how, pues ya no hay, como indio, ¿no? Chao, how. Me sorprendió con ese chao, pues yo no lo... ¿Qué le dijiste, guau? Yo le dije, wow. Hace muchos años. Chao, wow. A ver, dicho, no, pues seguro que es francés. Él estaba aprendiendo español. Sí, creo que era un modismo azteca. Termino ahí. ¿Dónde vamos a empezar? Porque ahí está la clave. ¿Dónde vamos a empezar? Con los más cercanos. Con los Más cercanos. O con los que Dios manda a nuestra vida. Sí. En este caso, hay mucha gente que se acerca a la congregación, pero no se convierte a la primera. Necesita un
tutor, necesita alguien, un amigo, una amiga que se acerque a ellos y que camine con ellos. Bueno, yo espero que esto nos ha ayudado. Ahorita que terminemos vamos a platicar lo que les conté, a ver qué ustedes les reveló el Señor, como Rocío nos contaba. Pero por lo pronto vamos a despedir. ¿Qué les parece si oramos en este momento y bendecimos también a toda persona que en cualquier parte nos mira? Padre, gracias por tu amor. Reconocemos que tú eres el Rey y reconocemos que desde ahora empezaremos, Señor, con aquellas gentes que primero tú estás mandando a nosotros para poder lograr llevar a cabo el ministerio de la reconciliación. Oro por cada persona que nos mira, Señor, en donde quiera, en cualquier lugar, para que sea ministrada por tu Espíritu Santo y podamos llevar esta palabra de reconciliación. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Amén. Gracias a Dios.